razonamiento, porque es poco preciso al fin y al cabo, porque tecnología UV o de radiación ultravioleta tiene muchas cosas en la vida, más allá de las camas solares. Y yo acá lo voy a leer textual como lo pongo en mi razonamiento. Digo, también constituye parte de esta prohibición las cabinas para la realización de los esmaltados de las uñas o los elementos odontológicos con las mismas tecnologías. Porque viste, cuando te haces las uñas, creo que hay una cabina que la radiación Sí, es UV. exacto. O cuando te haces alguna corona o algún tratamiento dental que se termina de fijar y polimerizar con la tecnología UV, creo que esa parte de los similares da como mucha amplitud a lo que un menor de 18 años puede no hacerse directamente sobre su persona. Bien. O sea, tu observación es muy buena, es muy atinado el comentario. eh, y sí, ese es o sea, ¿qué similares? ¿Qué interpreto yo por similares? Entonces, cuando hablamos de precisión, nos referimos a eso. Tienen que ser términos que sean inequívocos, o en principio tratar de que sean inequívocos. Mm, Voy a dar la ventaja, ahora le doy el resto a la palabra, pero eh, tal vez cuando se sancionó este texto normativo no había tanto uso eh, de los rayos en diferentes ámbitos de la salud o en cuestiones estéticas, y solo se pensaba en camas solares. La radiación UV hoy está como más presente en otros ámbitos, es una ley bastante vieja, o debe tener al menos unos 10 15 años. Así que esto como factor de duda o de beneficio a los que escribieron este texto normativo, pero siempre hay un poco como pensar hacia adelante, digamos, qué pasa si a futuro esto se modifica. Yo les había contado el tema de tabaco, ¿se acuerdan que les había dado algún ejemplo en la clase pasada sobre las prohibiciones de consumo de tabaco? Bueno, eso también quedó un poco desactualizado en el sentido de que hoy la manera de fumar también cambió. Existe todo lo que es vapeo, que quedó como fuera de esa normativa. Tampoco se sabe muy bien, porque es muy reciente, si es lo mismo o no es lo mismo en los efectos de la salud. No hay estudios a largo plazo porque es algo bastante reciente, creo que tiene 10 15 años. Entonces, hay algunos estudios, pero no está tan comprobado que efectivamente sea bueno, sea malo, etcétera. Muchos dicen que también tiene que ser malo porque uno de los principales problemas que tiene el consumo de tabaco es la alta temperatura con la cual ingresa el humo a los pulmones. Bueno, dicen que el vapeo es algo similar. Pero bueno, por eso hay que tratar de hay veces es difícil, y sobre todo, tal vez en el 1800, en el 1900 era más sencillo porque todo iba un poco más despacio. Ahora como que la tecnología avanza demasiado rápido. Bueno, Lorena y Diana. ¿Quién quiere hablar primero? Creo que Diana había levantado antes la mano. Bueno, sí, en base a lo que vos dijiste, nosotras en el grupo que trabajamos con Amalia, lo que vimos es que no es claro si lo que está prohibiendo en primer término o en término general, que es el equipo de radiación ultravioleta y la cama solar, sería como un ejemplo, una derivación de eso, o si es algo aparte, como una enumeración que está haciendo. Porque a mí lo que me surge la duda es decir, bueno, ¿similares de qué? ¿Similares de equipos de radiación ultravioleta o de camas solares? Porque la tecnología puede ir variando, entonces no sé si lo que apunta o lo general es, bueno, el equipo de radiación ultravioleta y la cama solar sería como un ejemplo y una enumeración de que se deriva del primero. Y en base a esto es similar similar a la cama solar, similar al equipo de radiación ultravioleta, a los dos, uno y otro son distintos, es lo mismo. Sí, Yo le agregaría, bueno, equipo de radiación ultravioleta, cómo ser camas solares y similares, que usen la misma tecnología que los equipos de radiación ultravioleta, como establecer a qué es lo que prohíbe expresamente. exacto, porque en realidad lo que está haciendo es, o está pensado para
que las personas menores de 18 años no reciban radiación ultravioleta a los fines o sea, o al utilizar camas solares para adquirir un determinado color o una tonalidad determinada de piel. Esa es la finalidad del texto. Ahora el tema es que de la manera que está redactado podría llegar a generar problemas o inconvenientes de interpretación. Un poco lo decías Claro, vos, un poco lo decía Lucas, digamos, ¿qué otra tecnología se refiere o hace? eh, Solo son camas solares y similares a camas solares a los efectos de recibir radiación sobre el cuerpo para adquirir una determinada tonalidad, o la radiación UV en ninguna instancia está permitida tal en cual. menores de Sí, sí, sí. 18 años. Y ahí digo, bueno, qué sé yo, un tema estético como puede ser las uñas, eh, podríamos determinar, decir, bueno, no es apropiado, no es correcto que un menor de 18 años lo reciba. Pero ahora sí, tiene que ver con un tratamiento odontológico, por ahí también lo que planteaba Lucas tiene que ver con una cuestión también estética. Entonces, ver qué es o qué es lo que queremos prohibir, porque a ustedes Exacto, les poner surgen el esas. objeto claro. Exacto, pues a ustedes les surgen esos interrogantes y así como les surgen a ustedes, les surgen a todos. No sé si querías comentar algo más, Diana, si no le damos la palabra No, no, a ya está. Lorena. Lorena, Sí, bueno, a mí me surgió el mismo interrogante en cuanto a la falta de precisión sobre la finalidad de los equipos y también al ámbito de aplicación, y tampoco veo prevista una sanción adecuada, o sea, peca de muy imprecisa, muy vaga. sí, igual respecto a las sanciones, este es solo un artículo de ese texto normativo, el texto es Ok. un poco más extenso. Sí, básicamente el tema de la vaguedad en la finalidad, ¿no? De estos equipos, o sea, el uso de la Bien, palabra similares no precisa y deja sujeto a una gran discrecionalidad en la interpretación. Me bien. parece que por ahí ese es el gran problema que le veo. Bien. Ahí vi que Amalia había levantado la mano, no sé si Amalia querías decir algo, y Diego que levantó la mano así. Iba a decir, pero Lorena ya lo dijo, así Bien, que abrevió. estamos. Bien. Diego, Bueno, sí, suscribo lo que están comentando mis compañeros y quería agregar que no lo escuché, no sé si estará bien, el tema de la prohibición taxativa a la edad de 18 años. No sé en qué momento se dio este texto normativo, pero bueno, si tienen la potestad de poder votar a los 16, ¿por qué no poder decidir si ellos quieren o si el ciudadano quiere poder hacerlo? sí, esta ley es anterior a la reforma, bueno, que les permite votar a las personas de 16 años y previo a la reforma del 2015 del Código Civil y Comercial, donde la mayoría de edad pasó de 21 a 18. Esto es previo. Eh, Igual, digamos, la decisión política también puede ser, eh, digamos, que por algún tema médico, por algún tema de salud, se diga el corte hay que hacérselo a los 18 años y no tenga que ver con un tema de capacidad intelectual o de discernimiento de la persona. En principio pareciera que sí, que está vinculado a eso porque eligieron el corte de 18 años, pero a los fines de lo técnico, por lo menos en este aspecto, ¿no? Eh, Votar también a la salud. ¿Eh? Votar también apela a la salud Sí. de Eh, pero bueno, público. a los fines del análisis, digamos, eso ya entra un poco más en el campo de la decisión política y donde se hace un determinado corte, o donde uno dice, bueno, hasta acá se llega. Por ahí el análisis que quiero que hagamos ahora es más desde lo técnico y desde la redacción. ¿Alguien más quiere decir algo? Fiorella, y levantó la mano.
Sí, bueno, yo coincido con mis compañeros en cuanto a que es muy vago la terminología, pero lo que quizás voy un poquito más allá y lo que yo sugeriría, si estaría analizando, es quizás o agregar un artículo donde se determinen las definiciones a los fines de la norma de lo que, digamos, de lo que comprendería esta prohibición. Bien, O sea, definir quizás un poquito más, bueno, tiene que ver con lo mismo, ¿no? O sea, esta falta de imprecisión, bueno, precisar, ¿no? Pero con definiciones que digan técnicamente quizás qué es lo que define y que esté abarcado por esa prohibición. bien. Bueno, no sé si hay alguien más. Quedó la mano levantada de Fiorella, pero ya habló. Eh, bueno, yo les agrego algo más. Si ustedes leen el texto, eh, observen que dice camas solares o similares a personas menores de 18 años. O sea, ese a personas de 18 años da a entender, desde mi punto de vista, que en realidad no es que, o sea, la intención del texto normativo fue prohibir la aplicación de este tipo de tecnología en personas mayores, perdón, menores de 18 años. Pero si ustedes leen el texto, como dice a personas menores de 18 años, en realidad pareciera que lo que no pueden hacer es manipular, no es que no se pueden aplicar la tecnología V en su cuerpo. O sea, si yo leo solamente este artículo, digo, bueno, lo que no pueden hacer es ellos ser los que manipulan la cama solar y si yo voy a un lugar de estos, hoy igual eh, medio como que ha quedado también en desuso, porque por ahí los que somos un poco más viejos, nos acordamos que en los años 90 era como furor la cama solar, hoy casi que medio que desapareció. Pero digo, entonces lo que yo, si leo este artículo, lo que digo es, bueno, si voy a un lugar, no puede haber una persona menor de Claro, no 18 tanto como años, usuario, claro, sino sino como el que lo manipulando. hace. Exacto. Obviamente también tenemos el tema de las restricciones de trabajo, ¿no? De 16 en adelante y el horario reducido y demás, pero pareciera eso. Entonces, también tener cuidado cómo redacto, porque yo podría decir, bueno, eh, yo tengo menos de 18, acá no dice que no puedo recibir los rayos, sino que no la puedo manipular. Sí, Lautaro. Sabes que yo cuando veía este ejemplo con el grupo y todo, me fijaba mucho en la parte de prohíbase la utilización de equipos, como que esa utilización quedaba abierta a discrecionalidad. Obviamente está el tema de los 18 años del trabajo, pero no aclara si la utilización o es aplicación personal o es un uso profesional, que obviamente no va a hacerlo profesionalmente un menor de 18 años, pero igual, digamos, siempre puede pasar algo en el vacío de la norma, en lo discrecional. Exacto. Y por eso siempre hay que leer y volver a releer, porque hay veces que por ahí una palabra nos cambia todo el sentido de nuestra oración y por ahí lo leemos y como yo estoy pensando o en mi cabeza tengo la idea de lo que quiero hacer es prohibir que los menores de 18 años no reciban esta tecnología, lo leo y digo, ah, se entiende perfecto. Entonces, siempre un poco lo que les decía la semana pasada es que alguien externo, externo en el sentido de alguien que no trabajó el texto, que no estuvo tan comprometido en la redacción, lo lea para chequear estas cosas, a ver qué interpretás vos de esto, cuál es la idea o qué entendés de esta idea o de este texto. Bueno, el segundo a mí me parece más divertido, el de la provincia de Jujuy, eh, porque bueno, cometieron para mí en ese texto un error que no sé si se dieron cuenta, si lo pudieron detectar. No sé, primero,
los escucho a ver qué análisis hicieron y a ver si coincidimos o más o menos vemos las mismas cosas o vemos cosas diferentes pero nos complementamos. Sí, Lautaro. Yo lo que hablaba con el grupo, para decir algo para empezar, es que a partir de la parte de las siglas acompañadas de la denominación completa que corresponda, etcétera, ya ahí pierden mucha claridad del texto, no se entiende a qué se refiere. Y yo noté de que cuando empiezan los dos puntos, es todo un texto de corrido, punto y seguido, no tiene incisos, no tiene cortes, no tiene aclaraciones, sino que es como un texto de corrido sin claridad. Sí, digamos, lo correcto sería o lo más preciso sería que como describe cuáles van a ser las características, se podría armar un incisado. Ese sería un ejemplo claro de que contenga incisos. Pero sí, uno de los problemas que veo o que detecto es también esto que vos decías. Es como un artículo muy largo que uno se empieza como a perder en lo que dice y tiene que volver a leerlo. Entonces, ahí ya me da una pauta de que hay algo que no está tan bien o no es tan claro. Una vez me dijeron algo que alguien estaba redactando un artículo y me dijo, bueno, no, tiene que ser un artículo más robusto. Y le digo, ¿pero qué me querés decir con que sea un artículo más robusto? No, que tenga más palabras, que sea más largo, que sea más extenso. Entonces, eso pareciera que si yo leo o miro un texto que tiene muchas palabras o que es muy extenso, como que fuera más importante o que quien lo escribió sabía o conocía el tema. Y por ahí no es necesario, digamos, por ahí con dos palabras puedo dar la misma idea que escribir algo que sean 50 palabras y no se entiende. Gianluca. Yo suscribiendo lo que dijo Lautaro también encuentro eso, que falta un incisado urgente. Después que esa parte específica de que dice las siglas acompañadas de la denominación, qué sé yo, creo que le hace falta como un verbo a qué hace referencia, o sea, un accionar sobre eso, porque como no hay hay un sujeto, pero no hay un verbo o una acción que acompañe todo eso, entonces es como ambiguo, queda ahí como tirado de dos puntas. Y después hay una parte que habla de, en caso de error, se tendrá por válido lo expresado en letras. ¿Qué tipo, o sea, qué error? ¿Me entendés? ¿Qué se considera como un error? ¿Qué no es error? Todo eso que digo, bueno, al fin y al cabo, al vecino y a la ciudadanía, incluso a las autoridades de aplicación, es una dificultad para discernir qué es error, qué no es error. Eso. Sí, y en ese punto, pero esto es interpretación, y eso es un problema. Entiendo de qué se refiere, porque está en la misma oración, que en caso de error, que si hay una discrepancia entre lo que está expresado en números y letras, se va a considerar como válido lo que está en letras. Pero lo tendría que explicar o tendría que estar escrito de esa manera, digamos, que sea claro, digamos, que va a prevalecer la letra frente a una contradicción entre lo expresado en números y lo expresado en letras. Claro, si estuviesen los incisos, capaz sería más, o sea, como que ahí se Sí, aclararía, estaría junto, claro. Ok. habría que repensar o ver cómo lo escribimos para que eso quede claro, porque dice, en caso de error, eh, ¿a qué error se refiere o a qué hace mención con ese error? Interpreto que como está pegado, hace mención a que si hay una diferencia entre lo que dice la letra y lo que dice el número, se va a considerar como válido lo expresado en letra. Bien. Diana. Sí, lo que a mí me llamó la atención fue como las primeras oraciones que dicen, el lenguaje y la redacción del digesto jurídico de la provincia de Jujuy en soporte papel y versión digital se ajustará a las siguientes pautas.
Y empieza diciendo, el lenguaje se adecuará al léxico jurídico de las instituciones y de las categorías de derecho. Entonces, lo primero que yo pienso es, ok, ¿de qué instituciones? Porque dice el digesto jurídico y es muy amplio, entonces las instituciones que son legislativas, judiciales, del Poder Ejecutivo. Entonces, generalmente los digestos lo hacen lo que es el Poder Judicial, es muy común, y después respecto al lenguaje, empieza a decir, bueno, se va a adecuar a ese léxico jurídico, perfecto, pero ¿de qué instituciones? ¿De las instituciones judiciales? ¿Qué categorías del derecho? Hay un montón de categorías del derecho. El derecho es súper amplio, hay un montón de ramas, ¿a cuál se refiere? Como que ahí me parece que sería bueno, ¿a qué instituciones? A las instituciones del Poder Judicial, y después respecto a la redacción, no aclara nada si la redacción tiene que ser una redacción del lenguaje claro, que sea algo comprensible para toda la ciudadanía. Está muy en auge todo lo que es la redacción del lenguaje claro para que las personas lo puedan entender, y eso está desde el punto de vista judicial, y también lo están replicando, entiendo que los otros ámbitos de diferentes ámbitos jurídicos. Entonces como que habla del lenguaje, pero no habla de la redacción, y bueno, me surgen esas dudas, ¿no? Al leer eso. Sí, igual el lenguaje claro es una corriente que es más reciente y Sí, del Poder Judicial. claro, sí, bueno, el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, por ejemplo, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene una guía de lenguaje claro y tiene dos Sí, versiones respecto al tema. Poder Judicial, hay muchos jueces que hacen también lo que denominan la sentencia clara, que no es sí. toda la sentencia, sino la parte más que nada resolutiva, eh, porque muchas veces cuando el juez resuelve la persona no termina de entender, bueno, gané, no gané, perdí, me castigaron, ¿qué tengo que hacer? Tal cual. ¿Qué tengo que hacer? Sí. Yo no sé, aparte de trabajar en legislatura, hago algunas cosas en la profesión y muchas veces salen proveídos que yo digo, "¿Y qué me quiere, qué me dicen acá? No interpreto y llamo y les pregunto, voy al juzgado y pregunto, pero eso no tendría que suceder porque, digamos, tendría que ser accesible eh, Tal cual. para todos. Entonces es como, bueno, y hay veces que depende del juzgado, tiene una interpretación. Otros que no. No sé, hace poco había uno que decía, un proveído, lo tendría que buscar y traérselo, pero me decía, bueno, que se comunicara por PEO, que es un sistema interno del Poder Judicial, eh, en caso que fuera factible. Entonces, yo decía, bueno, pero ¿lo tengo que comunicar por ahí o no? ¿Por qué me dice esto? Entonces busqué a ver si, porque no todos tienen casilla dentro de ese sistema electrónico del Poder Judicial. Entonces busqué y detecté que no había casilla. Entonces digo, bueno, me deben estar diciendo esto porque como no hay casilla, lo tengo que hacer en el sistema tradicional que llevar el papel. Pero bueno, por las dudas llamé y pregunté, le digo, mira, tengo esta duda, ¿yo no lo estoy viendo en el sistema o es que no existe? No, por eso le pusimos que en caso de bueno, entonces, si ya sabes que no existe, ¿para qué? Averigualo vos, en definitiva. Claro. Eh, entonces, bueno, esas cuestiones. Eh, pero sí, digamos, hoy el lenguaje claro está mucho más presente y también es raro esto que el lenguaje se adecuará al léxico jurídico y de las categorías del derecho, porque, a ver, un digesto jurídico es saber qué es lo que tengo vigente y cuál es la redacción actual de ese conjunto de normas que existen en un determinado ecosistema. No sé, jurisdicción de Jujuy en este caso, la ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional. A nivel nacional, el digesto jurídico se hizo un intento, después se frenó, después no avanzó, y lo que tenemos es Infolec, que tenemos las normas y nos actualiza
de manera constante. Bueno, se modificó la ley 25, entro a la ley 25 y me dice que la 250 modificó el artículo 3 de la 25 y tengo el texto actual. En el ámbito de la ciudad, cada X cantidad de años se aprueban los digestos y la aprobación del digesto es, en ese momento teníamos este compendio o esta cantidad de normas determinadas con esta redacción. En Jujuy supongo que debe ser similar, con lo cual, en realidad, la elaboración de un digesto jurídico no escribo mucho, o sea, lo que hago es tener un texto y lo que hago es un tamizaje de todas las normas que existen y decir, bueno, esto está vigente, esto no está vigente, este texto quedó redactado de esta manera porque fue modificado por tal ley y nada más, con lo cual no hay mucha redacción de decir, bueno, no es que se sientan y crean una nueva norma, porque eso no sería factible. Entonces, eso también es extraño, esa redacción. ¿Algo más que hayan detectado, que les haya llamado la atención? Sí, Amalia. Me desmuteo. Sí, respecto de la sigla, a mí me parece bastante confuso porque en primer lugar, que sí me parece claro, dice que se utilizará la sigla acompañada de su denominación cuando es la primera vez. Pero seguidamente dice que solo se utilizarán siglas cuando la locución corresponda a más de 2 palabras. En primer lugar, entiendo que una sigla surge de más de una palabra. Y segundo, dice, y aparezca reiteradamente. Dos sería ya reiteradamente, reiterado. Esa cosita me suena como confusa. Sí, entiendo, sí. En principio, en general, todas las siglas tienen al menos 2 palabras. En principio, puede Por haber eso, siglas que tengan menos. Y de lo que se desprende del texto pareciera que lo que quieren es, bueno, pongo las siglas y efectivamente yo voy a utilizar de nuevo eh, esa sigla dentro de ese texto normativo. claro, Muchas veces cuando no es por ahí el ejemplo correcto, porque no es una sigla, pero muchas veces cuando redactamos un texto normativo, por ejemplo, ANSES, en vez de eh, repetir la palabra o el nombre completo de ANSES, directamente utilizamos la sigla o el nombre abreviado. Entonces, en esos casos sí uno tiene que aclarar o decir que de ahora en adelante mencionaremos o nos vamos a referir como ANSES. O cuando creas un órgano por ahí, que le pones órgano X, después no volvés a nombrar todo el órgano, sino que por ahí utilizás la sigla. la Entonces, sigla. entiendo que se refiere a eso, eh, que utilizar o mencionar la sigla si uno la va a repetir y tiene algún sentido, si uno la Ah, va a utilizar más adelante. Si no, no tendría mucho sentido. Igual digo, no generaría un gran problema, una gran confusión si yo la utilizo una sola vez y entre paréntesis pongo la sigla, aunque después no la vuelvo a usar. No tendría mucho sentido, pero no claro. sería un problema de que me generaría una mala interpretación de ese texto normativo. Fiorella. Sí, a mí lo que me llamó la atención es la utilización del verbo futuro, prácticamente todas las premisas. En vez de utilizar se debe ajustar o se debe adecuar, todo con futuro, se ajustará, se adecuará. Bueno, yo ahí sugeriría eso, ¿no? O sea, usar el presente indicativo o una cuestión
Sí, del sentido que tiene la norma, ¿no? perfecto. Eso también es una buena observación, no lo vimos todavía en profundidad, pero esa idea de que yo estoy leyendo el texto normativo, se supone que para mí el problema surge o la confusión se genera que quien está redactando sabe que ese texto no está aprobado y que eso va a entrar en vigencia en 6 meses. Entonces lo Claro, piensa sí. en futuro, pero lo tiene que pensar en, ya se aprobó, ya está publicado en el boletín oficial y tiene que ser una orden clara donde diga, ah, yo tengo que hacer esto. Porque si no, leo el texto y digo, bueno, en algún momento lo podemos, o sea, si yo fuera, Sí, digo, nunca está bueno, no, no, vigente. todavía no, claro, se aplicará, bueno, hoy no se aplica, mañana o pasado o en 15 días. Pero me parece, de haber pasado eh, por el Congreso y por la legislatura, me parece que la confusión se genera que quien redacta se proyecta en el futuro o lo ve en un plazo más adelante y no ahora. Eh, y bueno, Y el es muy texto, común, hay muchos claro. textos, incluso en eh, Nación, o sea, sí, sí, yo en todos los acá en ámbitos, Bariloche también. porque uno cuando está escribiendo está pensando, bueno, esto va a entrar en vigencia en 6 meses, va a ser exigible en un año o en 15 días. Entonces, como que dice, bueno, pero ¿cómo voy a poner eh, en presente algo que todavía no está vigente? Y bueno, pero después no hay una transformación de ese texto. Entonces, me parece que el problema viene dado, ahí se genera como esa confusión, pero es correcta tu observación. ¿Algo más? Yo pensé que Amalia lo iba a decir porque anduvo cerca ahí leyendo hace unos minutos. Eh, pero a mí otra cosa que me llama la atención es, nos dice que las cifras o cantidades se expresarán en letras y en números. Perfecto. Y acto seguido, en el siguiente párrafo, expresa una cifra y solo lo hace en letras. Se olvidaron de los números. Entonces, es raro. Yo le exijo a otras leyes que lo hagan o lo escriban de una manera determinada y en mi propio texto normativo no cumplo con esa regla. Pero acto seguido. Hay otros que por ahí, bueno, se van más lejos y se olvidan, pero este en el mismo artículo se olvidaron de, de este tema. Eh, Hay otra ley de la Ciudad de Buenos Aires que habla de niños, niñas y adolescentes y dice que no se puede utilizar más el término eh, menores de edad. Y bueno, empieza con niños, y que siempre se tiene que mencionar como niños, niñas y adolescentes. Y no sé, a los 15 artículos se olvidaron y dice, no me acuerdo si dice menores de edad o chicos o una cosa así, pero no respeta el propio término. Hay veces que, bueno, digamos, son errores que se deberían detectar, que los deberíamos eh, ver y tener presentes, pero bueno, tiene que ver mucho con esto, como que por ahí estamos muy acostumbrados a un término o a referirnos de una manera determinada y después cambia y nos quedamos con ese concepto eh, antiguo y por ahí alguien que escribió, eh, nada, se equivocó, tipió mal y quedó. Entonces, bueno. Nada, tener presente eso. Sí, Fiorella. Pasa mucho también con persona física y persona humana después del cambio del Código Civil. Nos pasa un montón. Sí, sí, por los que estudiamos con el código viejo, como que hay veces que nos sale la persona física y nos olvidamos que es humana. Sí, con eso también hubo bastantes problemas
con personas con discapacidad y personas con necesidades especiales. Eh, Era un término que, bueno, en un momento dijeron, bueno, no, el término correcto es personas con necesidades especiales, y después se volvió persona con discapacidad. Entonces, si leen muchos textos normativos, tienen eh, ese concepto viejo o antiguo. Y he visto algunos proyectos y hemos tratado algunos proyectos en la legislatura donde vienen con esta idea de personas con necesidades especiales y se cambia, pero bueno, pasa que a veces que los términos van variando a través del tiempo. Bueno, y ahora pasamos al último. El último está, digamos, es un ejemplo creado por mí, un poco exagerado. Eh, no quiero decir que no exista o no puedan encontrar este tipo de errores, pero bueno, la idea es que ustedes empezaran a decir, bueno, qué veían o qué detectaban o qué cambiarían en este texto normativo. Amalia. Sí, varias cosas. En primer lugar, estacionar vehículos en lugares inadecuados. ¿Qué es inadecuado? Para mí puede significar determinada cosa, para otros otras cosas. Segundo, dice, la autoridad podrá disponer excepciones cuando lo considere conveniente. Eso me parece hasta arbitrario por parte de la autoridad, ¿no es cierto? Que vaya a considerar esas excepciones. ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿En qué caso? Bueno, todo muy ambiguo. Y luego, las sanciones serán aplicadas conforme corresponda. ¿A qué? Porque no sé a qué atenerme, para hacerlo así en resumen cortito. Está perfecto, digamos. La idea era ver esas, digamos, que ustedes puedan empezar a detectar, ya está como potenciado y sería raro que encuentren un texto con todos estos errores uno atrás del otro. Pero bueno, hay veces que existen y sobre todo el 2 muchas veces dejamos, en este caso por ahí tenés razón que es un poco arbitrario, pero muchas veces cuando se hacen textos normativos, determinadas cuestiones se dejan sujetas a la reglamentación y hay veces que eso le da un margen de discrecionalidad importante al Poder Ejecutivo. Eh, Desde mi punto de vista es, eh, no erróneo, no quiero decir erróneo, pero hay que ser cuidadosos con qué determinamos o qué ponemos en cabeza del Poder Ejecutivo, que va a ser quien va a reglamentar. Hay algunas cuestiones que por ahí que son más operativas y que tal vez eh, sea un área que maneje o tenga más acceso al Poder Ejecutivo, tenga un mayor conocimiento y me pueda determinar con mayor precisión cuáles serían esas pautas de qué tiene que hacer o qué se tiene que hacer en una situación determinada. Pero bueno, tener cuidado con eso, digamos, con qué le establecemos al otro que haga y qué va a hacer el Poder Ejecutivo con esa posibilidad o no, con esa potestad al momento de la reglamentación. Además, otro problema que surge ahí es cuando uno está pensando que el otro lo va a hacer, nosotros no sabemos en cuánto tiempo lo va a hacer, cuánto va a llevar en que eventualmente lo reglamente. Muchas veces van a encontrar en los textos normativos que ponemos una fórmula mágica que dice que el Poder Ejecutivo tiene que reglamentar esta ley en 180 días, en 90 días. Bueno,
Después el Ejecutivo o lo hace antes o no lo hace nunca y queda ahí la reglamentación pendiente. Entonces, acotar esas brechas de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, porque en principio la tarea central del Poder Legislativo es crear leyes, entonces no es la única tarea, pero es la actividad central. Entonces, bueno, redactar de tal manera que no necesitemos un texto externo de apoyo para interpretar o para saber qué es lo que tenemos que hacer. Sí, perdón. Sí, Eventualmente también podría decir, en el segundo punto que mencionaste, donde dice la autoridad dispondrá las excepciones cuando lo considere, podría poner que estaría sujeta a la reglamentación. Entonces, como que inmediatamente nos lleva a consultar el reglamento futuro. sí. En muchas normas aparece. El tema es que después efectivamente ese reglamento. texto exacto esté reglamentado y de qué manera lo reglamenta el Poder Ejecutivo. Se supone que el, el reglamento de un texto normativo no tiene que alterar o modificar el espíritu de La ese ley. texto normativo. Pero bueno, ¿qué es el espíritu del texto normativo? También es un término un poco impreciso y por ahí difícil de que todos nos pongamos de acuerdo en qué significa eso y qué sería la alteración del espíritu del texto normativo. Que todos lo decimos, pero bueno, no tiene que alterar el espíritu del texto normativo. Bueno, es complejo después encontrarle el Es una espíritu utopía que al uno no texto. sabe qué significa. Exacto, o sea, es difícil después que todos nos pongamos de acuerdo respecto al espíritu del texto normativo. Bueno, ¿algún comentario más sobre esto? Estamos, bueno, perfecto. Ahora, si les parece bien, empiezo con la presentación de hoy. A ver, denme un segundo que comparto pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, sí. Pensé que alguien iba a hacer algún... Se veía bien, Nicolás, que se ve. Bien, Perdón. gracias. Gracias, Diego. Bueno, hoy empezamos a ver un poco qué es la estructura del texto normativo. La estructura del texto normativo se va a vincular a cuando tengo que escribir una ley o un texto normativo, cómo organizo ese texto, cómo va a estar organizado el texto normativo dentro de ese texto, cuál es la organización que va a tener. La finalidad o el punto central de la estructura del texto normativo es que ese texto sea accesible, que sea comprensible. Entonces tengo que ver cuál es la manera más adecuada o más idónea para que ese texto sea lo más accesible posible y sea comprensible, digamos. La estructura es el esqueleto, cómo voy a diagramar ese texto. Hay perdón que se pasó, hay una división o una idea de que el texto normativo va a tener una estructura sustancial y una estructura formal. La estructura sustancial se vincula al agrupamiento temático, es decir, cuáles son los temas que voy a tratar
en ese texto normativo y cómo los voy a agrupar. Un poco esta idea del ordenamiento temático pensado en, bueno, ¿qué tengo que escribir primero? Esta idea de que voy de lo general a lo particular, ¿qué pasa si tengo creación de órganos? ¿Qué pasa si tengo sanciones? ¿Qué sucede si hay cuestiones económicas o presupuestarias? ¿Dónde agrupo o dónde coloco esos temas? Eso vinculado a lo temático. A su vez, en algunos textos normativos, como si pensamos el Código Civil y Comercial de la Nación, ahí lo que tengo que pensar o lo que tengo que analizar es, bueno, tengo diferentes cuestiones o diferentes temas a tratar. Entonces, bueno, si voy a hablar de derechos personales, tendré un área específica o un capítulo o un libro específico donde hablo de derechos personales y no mezclo eventualmente con los derechos reales que los voy a tener eh, en otro apartado o en otra área de ese mismo texto normativo. Eso respecto a cómo lo agrupo o cómo lo voy a dividir de manera temática. Y luego tenemos el ordenamiento sistemático que se vincula o que tiene relación a esto que les mencioné recién. Bueno, voy a tener todos los artículos. Es necesario que a su vez, además de los artículos, eventualmente ese texto normativo tenga que tener otra división. En el Código Civil, vamos a ver un poquito más adelante, la división de ese texto está hecho eh, en libros, en títulos, en capítulos y en secciones. Bueno, ese sería el ordenamiento sistemático. Que no, o sea, se vincula el temático, por esto que les mencionaba, digamos, si miramos, el Código Civil es un buen ejemplo, porque el Código Civil me va a dar, vamos a tener libros y dentro de esos libros tenemos temas específicos y cada libro se vincula a un tema. Entonces, bueno, esta idea de que son agrupamientos y ordenamientos diferentes, pero hay una relación entre lo temático y lo sistemático, digamos, sobre todo en los textos que son extensos. En general, en los textos normativos más cortos, si tengo 10 artículos, obviamente que no voy a tener libros, no voy a tener capítulos. Sería raro encontrar alguna división o alguna separación del ordenamiento sistemático. Bueno, eso respecto a lo sustancial. Lo formal, también vinculado a esa división y a ese agrupamiento, digamos. Mi primer acercamiento al texto normativo va a ser a través de a través de esa estructura. Si, por ejemplo, ustedes entran al Código Civil, van a encontrar que al principio tiene un índice o una estructura donde uno puede rápidamente saber qué cosa encontrar en cada una de las partes de este texto normativo. Si digo, bueno, no sé, tengo que buscar algo en propiedad horizontal, sé que tengo que ir al libro de derechos reales. Digamos, dentro de ese libro o en la propiedad horizontal es un derecho real, entonces sé que lo voy a encontrar ahí. Otra cosa que es importante es nombre del texto normativo. ¿A qué me refiero con nombre del texto normativo? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. No todas las leyes, pero algunas leyes tienen nombres, tienen un título y son conocidas por ese título. Hay veces que
el nombre está dado por el propio texto normativo y ese sería el nombre oficial de un texto normativo, y muchas veces se la conoce como ley X, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, quienes trabajan o han trabajado ahí. Si les digo la ley Olmedo, saben que la ley de Olmedo se vincula a la caducidad de los proyectos dentro de el ámbito del Congreso de la Nación. Y todos la conocen como la ley Olmedo, pero no es el nombre oficial de ese texto normativo. Ese nombre está dado porque esa ley fue impulsada por un diputado de apellido Olmedo y todos la conocen como la ley Olmedo. Los que viven o transitan por el ámbito de la ciudad de Buenos Aires saben que cuando se creó o se le dio la autonomía en la ciudad de Buenos Aires, hubo una ley que resguardaba los intereses del gobierno federal en el ámbito local. Y esa ley también fue impulsada por Cafiero, y todos la conocemos como la ley Cafiero y las limitaciones que genera la ley Cafiero a la autonomía, incluso cuando fue el tema de la policía, de la creación de la policía en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, hubo que modificar esa ley para que se pudiera contar con una policía local. Y todos hablan de la ley Cafiero, pero no es que el nombre oficial sea el ley Cafiero, sino bueno, todos la conocemos, entonces puede ser que sea conocida por otro nombre, pero lo importante es que eventualmente dentro de mi texto normativo le coloque o le dé un nombre a ese texto normativo. ¿Por qué? Bueno, porque me va a ser más fácil identificar o encontrar ese texto. Por ahí recordar un número es más difícil que un nombre. Tanto los agrupamientos como los artículos eh, pueden tener un nombre. Los agrupamientos, por ejemplo, esto que les decía, el Código Civil tiene los diferentes libros y cada libro tiene un nombre. Derechos personales, derechos reales, disposiciones comunes a derechos personales y derechos reales, etc. Y el artículo, hay una posibilidad de que ese artículo sea identificado con un nombre, que es lo que denominamos o lo que lleva el nombre del epígrafe. La técnica de epigrafiado es algo difícil de hacer o complejo de realizar, porque es encontrar una palabra que me dé una idea central de todo el contenido de ese artículo. Entonces, por ahí no es tan sencillo decir, bueno, una palabra que me denote o que me dé la idea de lo que implica o de lo que significa o qué es lo que contiene ese artículo. Entonces, bueno, es algo por ahí no tan sencillo. En general, digamos, y otro problema que tenemos con la técnica del epigrafiado es, si mi primer artículo tiene epígrafe, todos los artículos tienen que tener epígrafe. No es que puedo ir salteando y digo, bueno, al 1 le pongo epígrafe, al 2 no, al 3 vuelvo con el epígrafe y así, digamos. Desde la técnica legislativa, lo correcto es que si voy a tener epígrafes, que todos los artículos tengan epígrafes, no hacer cortes o no hacer pausas en el epigrafiado. Acá puse la fórmula de sanción del Congreso Nacional, porque lo primero que voy a encontrar en un texto normativo es la fórmula, en el caso de que sea una ley, ¿no? Los decretos o disposiciones o resoluciones va a ser diferente, pero si pensamos en el ámbito legislativo, toda la Constitución Nacional y las constituciones locales tienen una fórmula de sanción. Entonces,
en el texto normativo lo primero que voy a encontrar es la fórmula de sanción. Todo lo que yo quiera que esté expresado en ese texto normativo tiene que venir después de la fórmula de sanción. Por eso, si quiero que mi ley tenga un título y que sea conocido por ese título, el nombre debe venir de manera inmediata posterior a la fórmula de sanción. Es decir, si yo quiero que la ley se conozca como, en este caso, esta que les decía de la ley de caducidad de proyectos en el ámbito del Congreso de la Nación, y yo quiero que se conozca como ley Olmedo, bueno, acto seguido a escribir la fórmula de sanción, y antes de escribir el artículo 1, debería tener el nombre de ese texto normativo. El texto normativo tiene que guardar, obviamente, relación con todo el contenido de la ley. Es decir, yo al leer el título tengo que tener una idea sobre qué va a ir ese texto normativo. Acá un ejemplo de la ley de jurado de enjuiciamiento y procedimiento de remoción de magistrados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Es la ley 54. Bueno, el título es Ley del Jurado de Enjuiciamiento y Procedimiento de Remoción de Magistrados e Integrantes del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Ya me da una idea de qué es lo que voy a encontrar dentro de ese texto normativo. Parece un nombre que fuera acorde a lo que dice el texto normativo. Desde mi punto de vista, digamos, tal vez podría ser un poco más corto, en el sentido de que yo hubiera cortado el nombre en Ministerio Público. No hubiera puesto Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si estoy leyendo un texto normativo que es de la Ciudad de Buenos Aires, no tiene sentido o no hay ninguna necesidad de expresar que es un texto normativo del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Se supone que cuando voy a leer un texto normativo, no es que me cae el texto normativo y yo tengo que estar adivinando, a ver, bueno, ¿y este texto de dónde es? Se supone que o hago una búsqueda o me llevo el texto normativo, pero lo hago en un ámbito donde sé dónde estoy. No es que me cae un texto y me dicen, bueno, tenés que adivinar de dónde es y yo tengo que analizar ese texto y decir, bueno, esto es de la Ciudad de Buenos Aires, no, esto es de Santa Fe. Se supone que estoy o en un buscador o estoy mirando un buscador oficial donde, bueno, busco la normativa, no sé, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Sea en la Ciudad de Buenos Aires está normativa que depende del Poder Ejecutivo y CEDOM, que es el Centro de Documentación Legislativa en el ámbito de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Son las dos publicaciones o los dos ámbitos oficiales para buscar textos normativos, o también en el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, es más complejo. Entonces, como se supone que yo sé dónde estoy o qué textos estoy mirando, no hace falta que yo diga que esto es algo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá otro nombre de otra ley de la Ciudad de Buenos Aires, que es el procedimiento de elección del representante de las asociaciones de consumidores y usuarios para ocupar una vocalía en el directorio del ente único regulador de servicios públicos, de nuevo, de la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de la Ciudad de Buenos Aires, es un nombre un poco extenso, no está mal, tal vez habría que repensar o reformular el nombre, pero la idea es que el título, que va a ser el nombre de esa ley, me refleje el contenido. Yo leo esto y digo, bueno, sé que acá está el procedimiento para cómo quienes pertenecen a asociaciones de consumidores y usuarios
ocupen un lugar en el directorio del ente único de regulador de los servicios públicos en la ciudad de Buenos Aires. Este es un ejemplo que me gusta más porque es más cortito y más directo, que es la ley de ética de la función pública en el ámbito nacional. Después tuvo varias modificaciones, pero digamos, este es el nombre oficial. Y ya me hace una idea de qué es lo que voy a encontrar ahí o qué contiene ese texto normativo. Bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Bueno. Ahora vamos a ver un poco el ordenamiento temático. Acá es un poco más complejo esta parte, digamos. No tanto en cuanto al contenido, sino en la parte o en la idea de empezar a analizar textos y decir, bueno, cuáles son disposiciones preliminares, cuáles son disposiciones generales, particulares. Por ahí se genera un poco de confusión, sobre todo en estas tres primeras. Las otras es más sencillo o más fácil de detectar. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a ver cada una de ellas. Si les parece, para que no se nos haga tan largo, ahí dejé de compartir, nos tomamos 15 minutos hasta las 11 y a las 11 volvemos. Corto acá y arranco con los diferentes tipos de disposiciones.